ya tenemos con nosotros al doctor Artañán Pérez Méndez, al doctor Fidel Pichardo Baba. Ellos son abogados del Banco Central en el caso de quiebra bancaria, específicamente el caso que el país conoce y ha estado dándole seguimiento, que es el caso del Banco Intercontinental Baninter. Buenos días, bienvenidos al programa. Buenos días. La gente tiene la impresión de que este es un caso que se ha hecho bastante largo, y la gente se pregunta si finalmente tendremos un final feliz para alguien. ¿Qué tan cerca estamos de que sobre el caso pueda dictarse sentencia? Doctor. En primer lugar, muy buenos días. Realmente el proceso ha sido un proceso largo, pero ello se debe a varios factores. En primer lugar, el proceso arrancó bajo el ordenamiento procesal anterior, es decir, del Código de Instrucción Criminal, como le llamábamos los más viejos, o Código de Procedimiento Criminal, que de por sí ya era un proceso lento que recorría 2 grados. El primer grado de la instrucción preparatoria y el segundo grado, que es el de la correspondiente a la Cámara de Calificación. Ese es un factor que influyó en parte en la lentitud del proceso. En segundo lugar, luego se opera el cambio, la transición de un código que rige por más de un siglo y se pasa a un nuevo ordenamiento procesal, que es el que regula el Código de Procedimiento Penal. Hay una disposición de tipo legal según el cual el nuevo juicio debía ventilarse y conocerse bajo el nuevo ordenamiento procesal, es decir, el del Código de Procedimiento Penal. Pero eso trae ciertas fricciones, ¿verdad?, para amoldar un sistema que se instruye por un código viejo a un sistema que se va a conocer al fondo por un nuevo ordenamiento procesal. Esas son pequeñas dificultades de tipo eminentemente legal y jurídico, pero que no dejan de influir en la aceleración del proceso. Porque si se hubiese comenzado todo por el nuevo sistema procesal nuevo, hubiéramos terminado hace tiempo. Otro factor que influye poderosamente es el hecho de que es un proceso muy complejo, donde hay varios implicados, un total de 5 hasta ahora, y eso hace pues una mayor participación de letrados. En el supuesto de que por cada imputado haya 3 abogados, 5 significan 15. Las víctimas hasta ahora son el Banco Central de la República Dominicana, la Superintendencia de Banco y el propio Banco Baninter. Yo, por ejemplo, soy abogado de Baninter, justamente con otro de con 2 más de los letrados que estamos en esa banca de los actores civiles. ¿Abogado de Baninter? Yo soy abogado porque Baninter es un gran lesionado. Exacto. En todo este asunto. El banco como tal, sí, no sus administradores, esas personas que son los que defalcan el banco, sino el banco como tal, un banco con miles de ahorristas que son los que directamente se vieron perjudicados por las actuaciones de tipo doloso que determinaron el nacimiento y ahora el conocimiento de este proceso criminal. Por otra parte, pasamos a un tribunal colegiado. Aunque los jueces ya tienen un papel bastante pasivo, fíjate que de los 3 jueces que integran el tribunal colegiado, se ha oído la voz del que preside. La voz de los otros 2 integrantes todavía nadie le conoce su metal, porque van dejando que todo el sistema probatorio sea aportado por los actores. Y los actores somos los que estamos en las 2 bancadas, tanto en la de la acusación, bueno, otro actor, serían 3 con el Ministerio Público, la acusación, los actores civiles y los imputados. Pero el hecho de tantos letrados hace que el proceso marche lentamente. El juez presidente ha sido muy tolerante con ciertas intervenciones de nosotros, los abogados, porque ¿por qué no tengo que ponerme yo también? Pudo haber cortado, entiendo yo, algunas impertinencias que visiblemente se notan que se trata de dilatar el proceso. ¿A quién beneficia la dilatación del proceso? Bueno, yo diría que única y exclusivamente a retardar de condenaciones que son, para mí, vienen de cajón, con toda seguridad, a quienes figuran como imputados. Nosotros allí hemos actuado con la paciencia y la prudencia que el caso amerita, y lo seguiremos haciendo así, aunque debo ya advertir
que el proceso está entrando ya en su recta final, en su etapa final. Yo creo que para 30 días como máximo, quizás menos, podríamos haber concluido y haber obtenido una sentencia. Real y efectivamente, ahora quedaría un testigo más por terminar de oírse, porque ya comenzó a oírse. Sí, Pedro Castillo concluyó. Pero no se concluyó que Pedro Castillo, no creo que ya se vayan a presentar nuevos testimonios. Y de ahí en adelante entonces vienen las exposiciones que hace el Ministerio Público, la que hacen los actores civiles y la que hacen los propios imputados a través de sus defensores. Finalmente, se le debe dar el código prevé que se le dé la oportunidad a los actores, ya no a los letrados, los abogados, a que expongan y resumen toda la impresión y sus pretensiones que tienen en el juicio. ¿Verbalmente o por escrito? No verbalmente. Sí. Podría ser verbalmente, sí. Mira, algo que no debemos... la aspiración de ustedes, ¿qué aspiran? ¿Cuál es la petición en términos de... Que se haga justicia. No, déjeme decir lo siguiente. Que se haga justicia. Hay algo que no debemos soslayar con respecto a su primera pregunta. ¿A quién puede beneficiar la dilación? A quien se entiende culpable y no quiere escuchar la sentencia condenatoria, obviamente a los imputados. Tenemos que recordar que estas personas interpusieron unos 50 incidentes al proceso. De esos 50 incidentes, 48 fueron fallados en contra de ellos. Todos estos incidentes tenían como finalidad tratar de dilatar el proceso, sabiéndose obviamente culpables. Ahora, ¿qué esperamos? Pero no solamente nosotros como autoridad monetaria y financiera, nosotros como abogados y profesionales y personas, sino toda la población. Lo que debe esperar debe ser una sentencia ejemplarizadora. ¿Por qué yo digo toda la población? Porque esto no es un proceso de interés para la autoridad monetaria y financiera, Banco Central o Baninter en liquidación. Este es un proceso de interés nacional, porque la población en los próximos 20 años estará pagando lo que estas personas sustrajeron. Mire, aquí se está utilizando un lenguaje muy delicado para manejar una situación eminentemente criminal. Lo que cometieron estas personas es lo que se llama abuso de confianza, falsedad y lavado de activos. Pero el abuso de confianza no es más que un delito primo hermano del robo. La única diferencia es que el que roba sustrae algo que no le pertenece sin permiso de su dueño, obviamente. Y el que abusa de la confianza sustrae algo que le es entregado voluntariamente por su dueño. El delito de abuso de confianza es el delito, podemos decir, del banquero, es típico del banquero. Va un depositante a llevar el dinero para un fin determinado y este banquero, que aunque es dueño del banco, no es dueño de la mercancía que maneja el banco, que es el dinero. El dinero es de los ahorrantes. Este banquero lo que hace es, en el caso específico de Baninter, lo que hizo fue utilizar esos recursos para beneficio personal, comprando una serie de compañías, no para Baninter, y enriquecer el patrimonio del banco y poder respaldar los depósitos, sino en términos personales. Por eso, por ejemplo, hoy él está tratando de reivindicar la propiedad del listín diario, cuando el listín diario fue obviamente, groseramente adquirido con dinero de los depositantes, pero hoy está a nombre de él y sus familiares. ¿Pero se ha podido demostrar eso? Claro que sí, hasta la saciedad. Es que el listín diario, si quiere desarrollemos ese tema, que es un tema importante. Bueno, ahora está de aniversario, creo, recientemente. Ayer, bueno, nosotros celebramos el aniversario y nos alegramos el aniversario del medio, no de quienes lo dirigen ni de quienes lo controlan y quienes lo mal manejan. ¿Usted entiende que el periódico está siendo mal manejado? Definitivamente, para influir en la sociedad dominicana, envilecerla, para tratar de prepararlo para una decisión nimia. Obviamente, nosotros estamos tratando de contar con esos jóvenes jueces egresados de la Escuela Nacional de la Magistratura para que estos, por su dignidad, no se dejen permear por esas influencias y de acuerdo a su conciencia y a las pruebas aportadas, que son abrumadoras, dicten una sentencia ejemplar. Y es que, Dani, yo creo que nosotros como sociedad merecemos una decisión que marque una frontera entre el pasado de impunidad y un futuro que como dominicanos merecemos.
Lamentablemente este medio de comunicación, que fue comprado a través de una compañía de $1,000, a la cual tomó financiamiento en Baninter, entre comillas financiamiento, porque no tenía ninguna documentación, por 2.800 millones de pesos. Y sobregiros de manera descomunal. Con eso se compraron las acciones del Listín Diario y eliminando créditos que tenían los anteriores propietarios. A Ramón Báez Figueroa el Listín Diario no le costó un solo centavo. Se compró con dinero del Baninter, que no es dinero de él, porque el gran crimen de Ramón Báez Figueroa y compartes fue confundir el dinero de la bóveda del Baninter, o sea, dinero de los ahorrantes, con el dinero de su bolsillo. Eso no se puede hacer sin cometer un crimen que se llama abuso de confianza, que repito, es primo hermano del robo. Ellos hurtaron el dinero de los depositantes. Uno. Segundo, para ocultar todo ese engranaje a la autoridad, llevaban una doble contabilidad. Ahí está la falsedad, la violación del artículo 80. Y 3, los recursos provenientes de esa sustracción criminal de esos valores de los ahorrantes fueron a parar a diversas compañías, tanto nacionales como extranjeras, para tratar de legitimar, transparentar, justificar esos valores. Ahí está el lavado de activos. Es bueno que tú sepas, que la población sepa, que en universidades sudamericanas y algunas europeas se está dando clase en derecho penal sobre lavado de activos, poniendo como ejemplo el caso Baninter. Para que ustedes lo sepan. Puede ser un mal ejemplo, porque si no hay condena y se determina que... No, lo que pasa es que ellos hacen un análisis fáctico y ellos ya tienen su decisión. De los hechos que ellos ya conocen del proceso, ya ellos tomaron una decisión, ellos tienen su propia sentencia. La sentencia que ellos decidieron fue que ahí hay obviamente lavado de activos y la han asimilado dentro de su doctrina, y en esa hipótesis, para enseñarla. ¿Habrá condena firme ya en esos ejemplos que pone? Esa gente habrán hecho en esas universidades, por ejemplo, alguien que cometa un crimen de esa naturaleza, como sostienen ustedes, les cabe una condena de tanto, una multa de tanto. Sí, existe jurisprudencia en algunos países de esquemas inclusive menos complicados que estos, menos claros que estos, y obviamente por montos menores, porque para vergüenza de República Dominicana, este es el fraude más grande cometido en toda la historia de la banca en el mundo entero en términos proporcionales, solamente superado por una crisis fraudulenta que hubo en el sureste asiático, que fue de 16 bancos. Este individualmente es el fraude bancario más grande del mundo, cometido por 5 personas. Y obviamente tratando de beneficiar una serie de satélites para tratar de conseguir impunidad. Porque una cosa importante, y es bueno que la población lo sepa, es que este señor, Ramón Báez y sus cómplices, sabían que esto iba a explotar y comenzaron a preparar el escape un año antes. Por eso trataron de convertir en cómplices a todos los estamentos de la sociedad, repartiendo dinero que no era de ellos, repartiendo dinero que era de los ahorrantes, pero trataron de comprar esa complicidad. Y hoy, como ningún ahorrante ha sido perjudicado directamente, porque el Estado, o sea, tú, el doctor Antañán y toda la población, tuvimos que pagar el dinero que sustrajeron estas personas, ellos no tienen a nadie en contra que no sea el Estado dominicano. Por eso estos programas son importantes, para crear conciencia en la población de que la víctima ha sido todo el pueblo dominicano. ¿Usted entiende que nadie está contra Ramón Báez? Yo creo que la población en sentido general es ignorante del perjuicio tan grave que recibió y que va a pagar durante los próximos 20 años, consecuencia de estos crímenes cometidos, no solamente en el Baninter, también en el Bancrédito y en el caso mercantil. Porque quiero que sepa que esta Autoridad Monetaria y Financiera, el licenciado Héctor Valdés Albizu y el Rafael Camilo, gobernador del Banco Central y superintendente de bancos, nos han instruido, tanto a mí como asesor de la gobernación y coordinador de estos procesos, como a los abogados que dignamente nos representan, a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Pero no solamente el caso Baninter, también el caso Bancrédito, donde hubo sustracción de fondos por 22.000 millones. Y en el caso mercantil, donde hubo sustracción de fondos por 6.000 millones. Parece en relación al Baninter poco dinero, pero estamos hablando
de 2 veces el presupuesto general de la nación de ese año. No con ha sido lo cual posible, se pudo Fidel, haber construido muchas escuelas. No ha sido posible o se descarta la posibilidad de que tenga éxito la petición que han hecho los abogados contrarios para que en el proceso se incluya y se enjuicien también a los responsables de la autoridad monetaria de entonces. Es que esta es una petición extraña. Si tú te puedes imaginar que un ladrón atrapado robando una televisión por un policía, resulta que en el proceso pida que ese policía sea sancionado porque le dio 2 pescosadas y lo sienten al lado de él. Si realmente le dio 2 pescosadas y abusó de él, este es otro proceso, por abuso policial. Pero el caso del robo cometido por este individuo debe ser conocido y sancionado aparte. En el caso de Báez Figueroa y compartes, y la teoría de sus abogados, que es la teoría de la conspiración política, la conspiración general, es el bluff. La defensa... No había tal conspiración. La defensa de Báez Figueroa es un bluff para tratar de confundir a la población. Es un bluff. El tema de que Hipólito lo dijo que lo iba a cerrar y todo eso. Yo no sé si lo iban a cerrar o no lo iba a cerrar. Como abogado, y el doctor Antañán es un maestro en ese sentido, el análisis fáctico de la documentación y de los testimonios da como resultado que ahí hubo sustracción de fondos por más de 2.000 millones de dólares. Independientemente de que en una coyuntura política este señor haya tenido una discusión con el presidente de entonces, con el cual yo no tengo ningún tipo de vinculación ni me interesa, es indiferente para el proceso. Doctor. Absolutamente indiferente para el proceso. Los hechos que estamos juzgando son la sustracción y deben ser condenados a la pena máxima por esos hechos. ¿Cuál es la pena máxima? En ese caso, donde hay obviamente lavado de activos, debe ser 20 años de prisión. Doctor, es evidente, cuando ustedes vienen a estos programas y cuando uno escucha la versión de los abogados contrarios, cuando uno lee las ponencias que ellos hacen o las historias que se publican de esa parte sobre el caso, es evidente que hay una campaña de opinión pública y ustedes no han estado ajenos a ella y por eso quizás se explica la presencia de ustedes en estos programas. Y cuando eso se hace, hay un propósito, hay un temor. ¿Le ha pasado por la mente en alguna ocasión que el tribunal pudiera dejarse confundir? No es posible que el tribunal llegue a confundirse. Primero porque todo el mundo sabe, incluyendo los jueces obviamente, de dónde procede esa campaña. Propiamente la campaña la ha sostenido el periódico Listín Diario por la coyuntura única y exclusiva de que les pertenece a ellos, un periódico de ellos, como si yo estuviera acusado y yo tuviera mis propios medios, tuviera una televisora, tuviera radio, tuviera una cadena radial. Todos esos medios a la vez estuvieran en mi favor, ablandando la conciencia nacional, tratando de infiltrar y catequizar la mente. Pero los argumentos han sido tan tontos. Mira, yo te voy a confesar esto. Yo a veces he sentido ganas, y me he tenido que contener, de pararme allí en el estrado y decirle que yo pongo mis oficinas de abogado gratuitamente al servicio de don Ramón Báez Figueroa para que lo defiendan, porque yo tengo entendido que ese señor ha caído en un estado de indefensión, en el sentido de que sus abogados han tomado un camino que no creo yo que lo pueda conducir, pero ni siquiera que le atenúe la pena. Eso de estar diciendo que la política económica de Hipólito es la única causante del descalabro que sufrió Vanessa. Que la tarjetica que manejaba o la tarjeta que manejaba Pepe Goico es la causante número 1. Que el hecho de que se iban a comprar las acciones de la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo originó una campaña de parte del Banco Popular Dominicano para destruir al Baninte. ¿Tú crees que con argumentos así, con razonamientos así, se puede hacer una recta y útil defensa a personas que están acusados de tipos penales perfectamente, primero, probados y segundo, caracterizados? Y obviamente que todos traen aparejado una sanción. ¿Y usted le está retando calidad profesional a la oficina del doctor Vincho Castillo? No es que, bueno, en esta defensa que están haciendo está muy mal hecha, absolutamente mal hecha, porque esa no es la forma como se pudo haber defendido. Todo el mundo es defendible, todo el mundo es defendible, todo el que va a la justicia es defendible y debe ser defendido también. Pero poner esos argumentos y traer esa otra campaña paralela de tratar de sugestionar la opinión pública es una forma para mí totalmente criticable de cómo se puede defender. Una estrategia suya en la Dirección de Defensa, Ramoncito,
¿Qué cosa tendría como fundamento? No, yo trataría de probar. ¿De qué le acusan? Entonces yo analizo mis tipos penales, cuáles pruebas existen y cuáles pruebas no existen. A Ramón Báez Figueroa le hubiese ido mejor, y a todos los implicados ahí, si a Vinicio, desde el comienzo del juicio, se declaraban culpables y negociaban la pena, cosa que no crea nadie que es un bochorno. Culpable de entrada. Pero eso ya está permitido, No crea nadie que esto es un asunto. Pero tiene que declararse culpable. Pero tiene que declararse culpable pero primero. Entonces ya la sanción viene, obligatoriamente tiene que venir. Porque tú dices, yo soy culpable de haber sustraído tal cosa, de haber cometido tal delito, tú no te vas a escapar de la sanción. Pero se intentó ese proceso, doctor. Y aparentemente eso se habló, que es una cosa muy diferente. Lo hablaron algunos. Pero formalmente al tribunal, a la jurisdicción, no se le llevó eso, que era donde realmente había que en esta etapa del proceso ya es imposible eso. Ya no, además que es imposible, es inadecuado e impertinente por lo siguiente. Mira, Dani, el dinero robado en Baninter por Báez Figueroa y sus cómplices se va a recuperar una mínima parte. Con el resto, el país debe adquirir algo, debe adquirir institucionalidad. Por eso este proceso ni se ha estado negociando, ni se va a negociar, ni se puede negociar. Pero dicen que una negociación hubiese garantizado mayor... No lo llamen desde el punto de vista de negociación, desde el punto de vista de declaratoria de culpabilidad. Pero eso es un arreglo. Nos ahorramos todos estos 3 años de lucha estéril allí en el tribunal de parte de ellos. Y se hace están en una lucha estéril. Se hubiera ahorrado eso. Pero eso garantizaba una mayor recuperación de bienes, porque hay bienes que se han ido deteriorando en el tiempo, perdiendo valor, que pudieron haberse vendido. Mira, Dani, no importa si fuera en esa forma de declaratoria de culpabilidad y solamente un juicio sobre la pena, que es el proceso. Yo me declaro culpable y se celebra un juicio solo para imponerme el quantum de la pena, 20 años, 15 años, etcétera. Lo importante es que no se va a recuperar, quiero resaltarte, no se va a recuperar nunca todo el valor. Y el pueblo dominicano tiene que adquirir algo, que es institucionalidad, y que la justicia adquiera calidad moral para juzgar a los desafortunados, a las gente que no tuvieron las oportunidades que estas personas han tenido en la vida, igual que a estos que, a pesar de que nacieron en cuna de oro, utilizaron esas oportunidades para convertirse en delincuentes por vanidad, por una competencia entre ricos para ver quién tenía más yates, quién tenía más aviones. Y eso es una afrenta para un pueblo tercermundista y pobre como República Dominicana. Eso es una afrenta para toda la pobreza e indigencia que existe en República Dominicana. Todas las personas que viven en los barrios de Santo Domingo o en las zonas rurales y carecen de los recursos básicos de educación, salud, alimentación, pueden enfilar hacia estos individuos el dedo que lo señale como responsable también de esas miserias. Porque estos individuos se robaron, Dani, el futuro de la población durante 20 años. El gobierno no puede invertir en mejoría de escuelas, construcción de hospitales, porque tiene una serie de limitaciones causadas por el déficit cuasi fiscal, que es consecuencia del apoyo que tuvo que dar el Estado Dominicano a los ahorrantes, porque el dinero de los ahorrantes no estaba en Baninter, había sido sustraído para lujos de los imputados. Por eso estas personas merecen la doble sanción. La sanción del Código Penal, que debe ser la pena máxima de 20 años. Y la moral. Y la sanción moral de toda la sociedad por haberse burlado de un pueblo pobre y haber querido robar como si vivieran en un país de primer mundo. Le agradezco que hayan venido al programa en la mañana de hoy. Vamos a hacer una pausa. Agradecemos al doctor Artañán Pérez Méndez por estar con nosotros, a Fidel Pichardo Baba. Son abogados del Banco Central en el caso Baninter. Vamos a la pausa, venimos en breve con la parte final del programa.